de la literatura y como consecuencia pues existe una discrepancia en la práctica clínica y por tanto la interpretación de los diferentes estudios realizados hasta la fecha. Nos encontramos también una diferencia entre la guía europea y americana, con grandes controversias entre ellas, y la falta de estandarización al fin y al cabo pues repercute en los resultados oncológicos, que es lo que más nos importa. El objetivo de esta sesión lo he definido en 3 puntos. El primero de ellos, pues, actualizar los conocimientos sobre la importancia de la estandarización en las técnicas de resección oncológica para el cáncer colorectal. En segundo lugar, definir para cada colectomía descrita en la literatura su plano de disección embriológico, los pedículos vasculares en los que realizar la ligadura, la extensión de la colectomía y la resección o no del epíclomo mayor. Y por último, el punto también 3, que es bastante importante, que esta sesión no tiene como objetivo indicar el tipo de colectomía a realizarse con la localización tumoral, sino estandarizar la definición, como digo, de cada colectomía. Hablar brevemente de una evolución histórica y bueno, nos remontamos a 1908 con William Ernest May, que al fin y al cabo es el que desarrolló la primera gran contribución a la cirugía colorectal con la técnica de resección abdominoperineal y bueno, fue pionero en aplicar esta idea de la resección en bloque tumoral y de los tejidos circundantes con el objetivo de ya encontrar mejores resultados oncológicos. Ya en la segunda mitad del siglo XX pues, se introduce el concepto de la resección oncológica radical y por tanto se opta por resecciones más extensas. En 1986, Wilhelm revoluciona el manejo quirúrgico del cáncer colorectal con la resección del recto más la decisión del mesorrecto que lo envuelve, y ella habla de separar la capa visceral y parietal de la fascia rectosacra, lo que denomina Holy Plate, y por tanto se produce una vascular sin hemorragia ni lesión de los nervios autónomos. Hoy en día sigue siendo el gol estándar del cáncer de recto. Demostró una gran recidiva ya en este estudio pionero, la recidiva local del 12 al 40% a 3,7% a los 5 años, y también presentó cifras de supervivencia bastante elevadas con hasta el 81,7% a los 5 años. Esto es bueno, un breve dibujo con la anatomía del recto y el Holy Plate. Y bueno, ya es en 2009 cuando Hohenberger publica en Colorectal Disease los estándares de las resecciones oncológicas en el cáncer colorectal. Se basa en los principios de la decisión mesorrectal y se basa en la disección del plano embriológico, hablando ya de una indemnidad de todo el mesocolon, la ligadura alta o central de los vasos nutrientes tumorales, el margen de seguridad intestinal que él establece a 10 centímetros proximal y distal y la incorporación del epíclomo mayor en la resección. Sin embargo, surge en la década de los 90 a los 2000 el concepto de la linfadenectomía de 3 en Japón. Entonces, la creciente adaptación de esta teoría en Occidente, promulgada desde Oriente, pues va añadiendo nuevas teorías anatomoquirúrgicas que han generado controversia y grandes debates en Occidente. Al fin y al cabo, la linfadenectomía de 3 se basa en los mismos principios que la decisión de completar el mesocolon, pero añade la necesidad además de incorporar en la pieza quirúrgica los territorios de drenaje venoso del mesocolon que no van acompañados de las arterias principales. En este sentido, hay que destacar que el cáncer colorectal derecho presenta una mayor agresividad que el cáncer colorectal izquierdo en estadios más avanzados del diagnóstico y de ahí pues, se plantea la necesidad de realizar una cirugía que obtenga los mejores resultados de la enfermedad a largo plazo. No equivale exactamente la D3 a la definición de la ligadura vascular central más la decisión completa del mesocolon propuesta por Hohenberger en el 2009, ya que no especifica la disección de tejido linfático asociado y por tanto esta teoría de la linfadenectomía D3 aplicada al cáncer colorectal añade las series de áreas ganglionales más extensas. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Como digo, pues que no existe consenso internacional a la hora de definir las colectomías existentes y por tanto nos encontramos grandes discrepancias en las escuelas europeas, americanas y asiáticas. He centrado la sesión básicamente en este artículo reciente de la Asociación Española de Cirujanos, que al fin y al cabo es un estudio diseñado y realizado por la sección de coloproctología de la AEC, y básicamente se basa en un método Delphi, que al fin y al cabo no deja de ser un proceso sistemático que busca un consenso entre expertos en áreas donde el procedimiento no está estandarizado, y se realizaron 2 rondas de encuestas que involucraron a más de 120 cirujanos de miembros todos de la AEC y que tenían pues repercusión a nivel de publicaciones internacionales en los últimos 5 años. Se hicieron 2 rondas de encuesta con un posterior análisis de resultados y se establecieron 4 grados de consenso, que iban desde muy fuerte hasta que no había consenso con menor del 50% en todas las respuestas. En cuanto a las colectomías estandarizadas, pues son todas las que pongo aquí, las que voy a ir desgranando a continuación. Los criterios a definir, pues básicamente los propuestos por Hohenberger en 2009,
que son el plano de disección embriológica, la ligadura central de los pedículos vasculares, la extensión de la resección y la necesidad de resección del epiplo mayor o no. Pongo abajo algo importante, que la definición del resultado de la respuesta con consenso es superior al 50%. Lo pongo en toda la diapositiva. En primer lugar, hablamos de la hemicrostomía derecha, donde se establece que es una disección por un acceso a todo el derecho más Fredet, con un consenso fuerte. La ligadura central arterial involucraría la ileocólica, la cólica derecha y la rama derecha de la cólica media, con un consenso fuerte. Y la inclusión del epíplon mayor, en este caso, se hablaría de una inclusión derecha de epíplon mayor, pero sin la arcada de la gastroepiploica, con un consenso moderado. En cuanto a la microstomía derecha con una linfadenectomía de 3, es la primera vez que un consenso europeo incorpora, digamos, este concepto oriental dentro de su propio consenso, y al fin y al cabo habla del plano de disección similar al anterior, con acceso a Toll y Fredet, con un consenso muy fuerte. En cuanto a la ligadura central arterial, involucra la ileocólica, la cólica derecha y la rama derecha de la cólica media, con un consenso moderado. En cuanto a la ligadura central venosa, ya sí habla del tejido linfograso sobre la vena mesentérica superior, más la vena cólica derecha superior en su desembocadura en el tronco gastrocólico de Henle, con un consenso fuerte. Y en cuanto a la inclusión del epíplon mayor, sí que habla de inclusión derecha del epíplon mayor, nuevamente sin la arcada gastroepiploica, con un consenso moderado. En cuanto a la hemicrostomía derecha ampliada, el mismo plano de disección que las anteriores. En cuanto a la ligadura central arterial, la ileocólica con la cólica derecha, con la cólica media, con un consenso fuerte. La extensión de la colestomía sí que habla y especifica hasta el colon transverso sin incluir el ángulo esplénico, con un consenso moderado. Y en este caso no hay consenso a la hora de definir la inclusión del epíplon mayor, pero sin embargo la respuesta más votada fue la inclusión hasta el ángulo esplénico del epíplon mayor sin la arteria gastroepiploica. En cuanto a la colectomía segmentaria del colon transverso, en este caso el plano de disección, pues un acceso a la transcavidad del epiploide. Recordar que no existe fascia de coalescencia en este caso, con un consenso moderado. La ligadura central arterial sería la arteria cólica media, con un consenso muy fuerte. En cuanto a la extensión, sería el colon transverso, incluyendo la flexura, con un consenso moderado. Y en cuanto a la inclusión del epiplon, esta vez se establece que es todo el epiplon, incluida ambas flexuras, pero sin la arcada gastroepiploica, con un consenso moderado. En cuanto a la colectomía segmentaria del ángulo esplénico, hablamos de un acceso al TOL en colon descendente más la transcavidad en transverso con un consenso muy fuerte. La ligadura central sería la rama izquierda cólica media con la cólica izquierda con un consenso fuerte. En cuanto a la ligadura central venosa, hablaríamos de la porción de la vena mesentérica inferior entre el origen de la arteria mesentérica inferior y el borde inferior del páncreas con un consenso moderado. En cuanto a la extensión, sería la porción del colon transverso hasta el colon descendente, con un consenso muy fuerte. Y en este caso hablaríamos de la inclusión del epiplon mayor del ángulo esplénico, pero sin la arteria gastroepiploica, con un consenso moderado. En cuanto a la colectomía subtotal, pues haceríamos mediante un acceso a TOL derecho, con un Fredet en el lado derecho, con un TOL en el izquierdo, más la transcavidad en el transverso, con un consenso muy fuerte. En cuanto a la ligadura central arterial, involucraría la ileocólica, la cólica derecha en caso de estar presente, la cólica media y la cólica izquierda con un consenso fuerte. En cuanto a la extensión de la colectomía, pues involucraría el colon derecho más el transverso más el colon descendente con un consenso muy fuerte. Y en cuanto a la inclusión del epiplon mayor, pues incluiría todo el epiplon mayor sin nuevamente la arteria gastroepiploica con un consenso moderado. Como veis, todos los consensos acerca de la inclusión del epiplon mayor en todas las colectomías es moderado. En cuanto a la colectomía total, el plano de disección pues sería TOL derecho, Fredet en el lado derecho, TOL izquierdo, más transcavidad en el transverso, con un consenso muy fuerte. En cuanto a la ligadura central arterial, involucra la ileocólica, cólica derecha en caso de estar presente nuevamente, cólica media y la arteria mesentérica inferior con un consenso fuerte. En cuanto a la extensión, pues sería todo el colon hasta su unión con el resto, la unión recto-sigmoidea con un consenso muy fuerte. Y la inclusión del epiplon mayor, en este caso, nuevamente lo involucra, pero sin la arteria gastroepiploica, con un consenso moderado. En cuanto a la colectomía subtotal, pues nuevamente acceso a TOL derecho, Fredet derecho, más TOL izquierdo, más transcavidad en el transverso, con un consenso muy fuerte. Los vasos, ileocólica, cólica derecha, más cólica media, más cólica izquierda, un consenso fuerte. Estaba para atrás. La microstomía izquierda, perdón, sigo. Con un plano de disección a TOL, con un consenso fuerte, TOL izquierdo. La ligadura central arterial sería arteria mesentérica inferior con consenso muy fuerte. En cuanto a la extensión de la colectomía, es una de las primeras veces que se establece la bibliografía, con colon descendente más asima hasta la unión recto-sigmoidea con un consenso muy fuerte. En cuanto a la colectomía izquierda ampliada,
sería acceso, eso no sé si ya lo he dicho, no, creo que no, acceso al tallo con un consenso muy fuerte. En cuanto a la ligadura central, sería arteria mesentérica inferior con la rama izquierda de la cólica media con un consenso muy fuerte. Y en cuanto a la extensión de la colostomía, sería pues el tercio distal del colon transverso más colon descendente más sigma con un consenso muy fuerte. Y por último, sigmoidectomía, el plano de disección sería un acceso a todo izquierdo con un consenso fuerte. Ligadura central arterial sería arteria mesentérica inferior en el origen con un consenso moderado. Y en cuanto a la extensión de la colostomía, desde la unión del colon descendente y sigma hasta aquí con un consenso moderado en lo que es el abordaje proximal, y hasta el resto superior, incluyendo la unión recto-sigmoidea con un consenso muy fuerte. Y bueno, realizar varias puntualizaciones. La primera de ellas, hablar de la fascia de Frege. Pongo un artículo de 2019 bastante interesante, donde introduce este concepto, ¿no? Vamos, lo reintroduce, mejor dicho. Este concepto inicial no está incluido en el artículo de Hohenberger en 2019 y es revitalizado a partir de los estudios de García Granero en 2019. Este plano embriológico, al fin y al cabo, lo que permite una disección anatómicamente segura, respetando estructuras retroperitoneales y, por tanto, maximizando lo que es la extensión de la cirugía oncológica. Está, en principio, descrita como una extensión, como digo, embriológica del mesocolon derecho, que al fin y al cabo cubre la segunda porción duodenal y cabeza pancreática, y lo que hace al fin y al cabo es formar una barrera entre el mesocolon derecho y las estructuras retroperitoneales. Y es una estructura que desde su revitalización, como digo, hasta la fecha, pues ha cobrado una gran importancia, incluso hasta llegar a ser definida dentro de la colostomía. Y bueno, aquí pongo un dibujo donde veríamos lo que es lo que se habla de la fascia de Frege. Señora. Aquí. Perdón. A continuación, puntualizar también pues, la gran controversia siempre entre lo que es una linfadenectomía de 3 versus la de 2 aplicada al colon derecho. Diferentes estudios hasta la fecha ofrecían mejores estudios respecto a la enfermedad libre y supervivencia con la realización de una linfadenectomía de 3 más la excisión completa del mesocolon versus una linfadenectomía de 2, que al fin y al cabo pueda completar la cirugía propuesta por Hohenberger. En cuanto al argumento, pues te lleva a un mayor número de ganglios más tejido linfático, puede ser cada unión vascular. Esto responde un poco al concepto de skipper metástasis, que refuerza la idea de realizar una linfa D3, al fin y al cabo porque te permite una extirpación total del tumor más la potencia de infiltración neuronal y vascular. Como digo, todos estos artículos hasta la fecha, sobre todo muy inducidos por la vertiente oriental, pues apostaban por una microstomía derecha con la linfadenectomía D3 sistematizada para el colon derecho. Su fundamento, pues, como insistimos, mejorar significativamente ese impacto oncológico. Sin embargo, lo que teníamos hasta la fecha son revisiones sistemáticas y, por tanto, se necesitaban estudios más profundos, estudios multicéntricos y randomizados prospectivos. Sin embargo, en 2024, con este artículo en Colorectal Disease, donde ya parece que empieza a establecerse en la literatura un posible cambio de paradigma en este sentido, ¿no? Se venía hablando, pero no estaba realmente publicado con estudios más serios y más amplios. Este estudio, aunque es retrospectivo de 2024, involucra a 224 pacientes, donde enfrenta a 88 pacientes donde se ha hecho una linfadenectomía de 3 versus 156 pacientes donde se ha hecho una linfadenectomía de 2. Las conclusiones de este estudio es que la linfadenectomía de 3 asociada a una microlectomía derecha para el cáncer colorectal derecho ofreció un mayor rendimiento ganglionar, pero sin ninguna mejora en el resultado oncológico. Esto sumado a un mayor porcentaje de ascitis quilosa en los drenajes. Sin embargo, en 2024, y pongo esto porque me resultó curioso, por fin hay un artículo ya que es asiático, es decir, que allí era un tema tabú, y de repente hay un ensayo clínico aleatorizado, abierto y multicéntrico con una N de 1072 pacientes, donde enfrenta a 136 pacientes con una D3 contra otros 536 pacientes donde se hizo una D2. Este estudio no encontró evidencia de que un resultado de un resultado de supervivencia libre de enfermedad superior para D3 en comparación con D2. Y por tanto, el artículo acaba concluyendo que a favor de D2 de que debería ser el procedimiento de rutina en el cáncer colorectal derecho. ¿Y cuándo emplear D3? Pues solo considerarse en casos seleccionados en un paciente joven con afectación concreta ganglionar a ese nivel. Y bueno, puntualizar también la ligadura alta o baja, que al fin y al cabo pues lo que se correspondería con el debate entre una D2 y D3 en el lado izquierdo,
Y bueno, recordar un poco que la vascularización del colon izquierdo y del recto superior depende fundamentalmente de la arteria mesocéntrica inferior y las tres ramas, la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior. En la cirugía del cáncer de sigma y recto, como digo, pues existen dos tipos de ligadura de arteria mesocéntrica inferior que vemos en los dibujos, que puede ser alta, que es una ligadura proximal al origen de la arteria cólica izquierda, o bien baja, que sería una ligadura distal al origen de la arteria cólica izquierda. La arteria mesocéntrica inferior, sin embargo, pues tiene una alta tasa de variabilidad entre individuos y se han descrito hasta 8 tipos de ramificación de la arteria mesocéntrica inferior, las cuales diferentes estudios las clasifican en 3 patrones de ramificación. La tipo A, que sería la más frecuente, con un origen independiente de la arteria cólica izquierda. La tipo B, que sería con un tronco común de la arteria cólica izquierda y la arteria sigmoidea. Y la tipo C, que sería un origen común de la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior. Y bueno, pongo varios artículos que al fin y al cabo tratan, o sea, hay muchísimos artículos en la bibliografía de esto, y en ninguno existe realmente consenso, pero bueno, he puesto los que más me llamaron la atención, sobre todo los más recientes. Y bueno, en ello al fin y al cabo se habla que una ligadura alta, permite una linfadenectomía más completa con una mejor estadificación del cáncer colorectal. Estos estudios confirman que el número de ganglios extraídos son mayores en la cirugía con una ligadura alta que en los casos con una ligadura baja. Sin embargo, no se ha demostrado que una resección completa de los ganglios pues mejore esta supervivencia. Por tanto, nos encontramos, este es un estudio también que fue un metaanálisis en 2019, que ya habla de que hay una serie de ventajas asociadas a la ligadura alta de la arteria mesocéntrica inferior, como puede ser una mayor linfadenectomía, como digo, que permite un mejor estadiaje sin un claro aumento de supervivencia, y también te permite el descenso del ángulo correcto, te ayuda a crear una anastomosis sin tensión. Los inconvenientes de la ligadura alta arteria mesocéntrica inferior, bueno, pues que hay un mayor compromiso al fin y al cabo de la vascularización del colon y anastomosis, por lo tanto se habla de un posible riesgo de isquemia añadido con un posible mayor riesgo de licencia, pero como digo, hay muchísima controversia, yo solo pongo un artículo, pero hay muchos donde rebaten esta teoría. También se habla de que hay un posible mayor riesgo de lesionar los nervios autónomos, que son al fin y al cabo los nervios esplénicos lumbares, y por tanto un mayor riesgo de disfunción urogenital e incontinencia. También hay bastante controversia. Y lo que parece que sí hay mayor riesgo, hay más consenso en la literatura, es de la asociación de un síndrome de resección anterior causando una dismotilidad intestinal, pero al fin y al cabo pues, la mayoría de las veces con tratamiento y manejo conservador y paciencia terminan curando. En cuanto a la inclusión del epiplo mayor, que es otra de las puntualizaciones que quería hacer, pues diferentes estudios muestran la necesidad de incluir el epiplo mayor por riesgo de implantes tumorales en el mismo, y sin embargo otros estudios pues, insisten en la necesidad de incluir la arteria gastroepiploica por la posibilidad de eliminar esta adenopatía. Sin embargo, pues hay estudios que apoyan que no se incluya el epiplo mayor, y su argumento es que su origen biológico es distinto al del mesocolon y por tanto el riesgo de micrometástasis también sería muy bajo. Como digo, también hay mucha controversia en este tema. Y bueno, como conclusiones, destacar la importancia de la estandarización de las definiciones exactas de la resección oncológica de cada colectomía, que esta vez la Asociación Española a través de su unidad de su sección de coloproctología pues ha definido. Por consenso, después de destacar la calidad de la técnica quirúrgica, que al fin y al cabo son los principios de disección biológica, ligadura central, extensión de colectomía y la inclusión o no del epiplo, también hablaba de que hay conceptos que llegaron para quedarse, como la fascia FREDE, la excisión total del mesocolon, la excisión total del mesorrecto. Hablar también y destacar la posibilidad de un cambio de paradigma oriental, optando por una linfadenectomía de 2 en la microlectomía derecha, salvo la de 3, salvo casos donde esté justificado e individualizado los pacientes. Y por último, bueno, pues la controversia de la ligadura baja de la arteria mesocéntrica inferior versus la ligadura alta, y por tanto analizar los pros y contras y individualizar. Y nada, muchas gracias a doctora Cáceres y a todo el equipo A. Y, gracias. Clarito, clarito. Llama la atención lo que ocurrió en toda la teoría. Mama primero, luego